Ministerio Evangelístico Jesucristo el Tabernáculo Viviente presenta. Muy buenas tardes para todos los suscriptores y oyentes que se unen a esta transmisión en esta tarde. Le damos gracias al Dios Todopoderoso por darnos nuevamente la oportunidad de estar aquí, dirigiéndonos a ustedes a través del Ministerio Evangelístico Jesucristo, el Tabernáculo Viviente. Continuamos como siempre, llevando a ustedes las buenas nuevas de salvación hasta lo último de la tierra. Recuerden que los saludan en esta tarde las siervas de Jesucristo, Maribel Monte Jiménez desde el Departamento del Atlántico en Colombia e Isbelia de Jesús Herrera Caraballo, quien les habla desde el Departamento de Sucre en el mismo país. Hola Maribel, ¿cómo has estado? ¿Cómo está la bella Barranquilla? Buenas tardes, Isbelia. Muy bien, gracias a Dios. Hemos estado con bastante lluvia, pero muy bien. Ha servido para refrescar el clima. Así es, Dios es bueno todo el tiempo y Él siempre está dispuesto a enviarnos la lluvia temprana y la lluvia tardía cuando la necesitamos. Bueno, iniciamos el programa número 25. Al Señor Jesucristo, el Tabernáculo Viviente, el que era, el que es y el que ha de venir, sea toda la bendición, sea toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra y todo el poder, pero ante todo también sea toda acción de gracias. A nuestro principal invitado, el número uno, el que está aquí presente desde antes que nosotros lleguemos, al Espíritu Santo, que es nuestro maestro, que es el que nos guía en esta transmisión, el que se mueve con poder en medio de esta transmisión. A él queremos darle las gracias porque a través de él predicamos la palabra del Señor y esta palabra se vuelve una medicina para nuestra alma y se vuelve un refrigerio para nuestro espíritu. Así que vamos a iniciar el programa, pero no lo podemos hacer si antes no nos colocamos en las manos del Señor. Por lo tanto, te invitamos para que oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en esta bella tarde, Señor, venimos delante del trono de tu gracia, porque necesitamos, Señor, presentarnos todos los días en ese nombre que es por encima de todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, el testigo fiel y verdadero, el que tú has llamado, Señor, el Alfa y el Omega, el que es para nosotros el principio y el fin. Y nos presentamos en compañía de tu Santo Espíritu para darte gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí en esta tarde, Señor, dirigiéndonos, Padre Santo, en esta transmisión a través de tu palabra, porque tu palabra debe ser sembrada en cada corazón. Esa palabra que es poderosa, esa palabra, Dios, que es espada de doble filo, que entra en nosotros, Dios, y parte el alma del Espíritu. Padre Celestial, te damos gracias por lo que tú estás haciendo a través del ministerio evangelístico Jesucristo, el Tabernáculo Viviente, en cada una de nosotros, Dios, por lo que estás haciendo en cada persona que escucha tu palabra. Te pedimos, Dios, que seas tú limpiando todo corazón, Padre Santo, para que cuando la palabra sea profetizada, sea lanzada, Dios amado, esta palabra dé fruto y fruto en abundancia. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, bendecimos en esta tarde a Israel, bendecimos en esta tarde a Jerusalén, los bendecimos con paz, los bendecimos con amor, con protección, y te pedimos, Padre Santo, que tú tengas misericordia de esta nación, para que tú puedas, para que ellos puedan ver a Cristo Jesús resucitado, para que ellos puedan ser salvos, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. A ti sea la alabanza, la adoración y la exaltación por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, mis queridos oyentes, recuerden que Jesucristo, el Tabernáculo Viviente, es un ministerio que el único fin que busca es que ustedes puedan conocer al Señor, Salvador y Redentor de nuestras vidas. Ese es Jesucristo, Jesús de Nazaret, el Tabernáculo Viviente.
y que ustedes lo puedan reconocer, pero que al mismo tiempo ustedes lo puedan confesar con sus bocas como Señor y Salvador de su vida y puedan creerlo en su corazón, porque la palabra del Señor dice que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Hemos iniciado unas series en las cuales queremos hablar de el poder que hay hablamos sobre el poder que hay en el nombre de Jesús. Posteriormente, en esta primera parte queremos hoy iniciar el poder que hay en la palabra, esa palabra que nos enseña que es viva y eficaz, que es más cortante que espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, ese que entra y penetra y parte las coyunturas de los tuétanos y discierne los pensamientos de nuestro corazón. La palabra de Dios, la que tiene el poder en nuestras vidas para dar fruto, la que tiene el poder para crear, la que tiene el poder para transformar, la que tiene el poder para purificarnos, la que tiene el poder para producir en nuestras vidas milagros, prodigios, maravillas, sanidades, portentos, pero también la que tiene el poder para juzgar. Y es así como hoy iniciamos la primera parte del poder de la palabra del Señor. Así es, Isbelia. Y es que hablar del poder de la palabra, creo que no nos alcanzaría la vida para hablarlo porque en la palabra está todo. Hemos querido, pues, de pronto condensar lo más importante que consideramos de darle a nuestros oyentes. Partamos de la premisa que la palabra de Dios es eterna. En el libro del Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, todo lo que conocemos va a pasar. Todo va a terminar excepto la palabra de Dios. Es lo único que va a permanecer. Pronto hoy el mundo ha menospreciado y ha menoscabado esta palabra, pero la misma palabra está dando evidencia de su verdad, porque todas las cosas que vemos a nivel mundial, la naturaleza, la sociedad, la economía, todo, vemos que se está cumpliendo tal como la palabra lo está indicando. Entonces, no podemos obviarla, no podemos echarla a un lado porque fue y seguirá siendo eterna. Es y seguirá siendo y se seguirá cumpliendo tal como ella lo dice. Y por eso hoy queremos enseñarle lo que encierra el poder de la palabra. Y vamos a comenzar en este programa con el poder que tiene esta palabra, la palabra de Dios, para producir o crear un fruto en aquel que la cree, que la aplica y que la proclama. Y vámonos al libro de Isaías, capítulo 55, versos 10 y 11, que dice de la siguiente manera. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envíe. Esto es uno de mis pasajes favoritos en la palabra, porque es algo tan contundente, dice Dios, así como la lluvia. Ahorita que acá estamos viendo un proceso de lluvia constante, o sea, la lluvia cae y listo, esa no retorna de donde salió. Así es la palabra de Dios. Después que es lanzada, dice la palabra, ella cumple el objetivo por el cual es lanzada. O sea, ella transforma la situación en aquello, en lo que aquello, por lo que aquello que se dijo. Por lo menos, por ejemplo, hay una circunstancia de enfermedad, por poner un ejemplo. A mí en la palabra hay muchas promesas que me dicen que Dios me puede dar sanidad, si yo creo esa palabra. Cuando yo comienzo a creer esa palabra, a hacerla viva en mi vida, a confesarla,
a creerla, esa palabra, al yo confesarla con la fe, la convicción que en mi vida tiene esa palabra va transformando la circunstancia que yo estoy viviendo en aquello en lo que yo estoy proclamando. Si hoy hay enfermedad y yo comienzo a proclamar conforme a la palabra esa sanidad, esa palabra va a comenzar a transformar, a crear de la enfermedad una sanidad. Y ese es por poner un ejemplo, porque en la palabra abarca todo. La palabra abarca todo y hay una palabra para cada circunstancia en nuestra vida, sea buena o sea difícil. Así es, Maribel. Cuando nosotros generalmente presentamos el Evangelio, todo el énfasis del Evangelio recae sobre la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiable, es confiable. La palabra del Señor es exacta. Y este bello pasaje, Mari, que tú acabas de leer, nos da un bello ejemplo de lo que es la palabra del Señor en nuestras vidas. Dice que la lluvia y la nieve descienden de los cielos y ellas quedan en el suelo. ¿Para qué quedan en el suelo? Para regar la tierra. Una vez que riegan la tierra, hacen crecer el grano y ese grano produce semilla para el agricultor y pan para el hambriento. Asimismo sucede con la palabra de Dios. Él la envía siempre y produce en nosotros un fruto, como tú lo acabas de decir. Logrará todo lo que Él quiere y será prosperada en todos los lugares a donde Dios envía la palabra. Es hermosísimo este pasaje, Mari, de una manera sencilla, de una manera clara, el ejemplo con el que el Señor nos indica lo que es su palabra. El único lugar donde se puede encontrar el Evangelio es en la palabra de Dios. Es la salvación. El Evangelio es el mensaje de salvación. Y esa salvación es una revelación de Dios. Y la palabra de Dios fue aquí comparada con la lluvia que desciende del cielo. Más claro, yo pienso, Mari, que no lo podemos hacer. Es decir, no nos lo pudo enseñar Dios más claro que con este pasaje que acabas tú de leer. La lluvia hace que la tierra produzca un fruto. La semilla, que es la palabra del Señor, tiene que producir un fruto en nosotros. Una vez germina, una vez ella da fruto, lo produce. ¿Y cómo lo produce? Lo produce en abundancia. La palabra de Dios, que es esa semilla, cuando la lluvia y la semilla se unen en la tierra, es decir, en el corazón del hombre, tiene que haber un fruto necesariamente. Así como tú lo decías, hay palabras que nos dicen a nosotros que el Señor llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Por eso nosotros somos sanos. La palabra del Señor dice que Él nunca ha visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces en nuestras casas no puede haber escasez si yo profetizo la palabra de Dios, si yo la creo, si yo la atesoro en mi corazón. Porque la palabra no solamente no puede dar fruto si tú no la abonas. Tú necesitas un abono y ese abono es la fe para creer en que la palabra en su tiempo dará en ti, en tu casa, en tu familia, en tu corazón, un fruto, el fruto para el cual el Señor la envió. Así es, Ibelia. A mí, para ratificar lo que dices de la semilla, en Lucas 8:11, la palabra dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y me llama mucho la atención un pasaje que está en 2 de Timoteo 2:15, que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Y me llama la atención el término usa la palabra de Dios. O sea, es algo más que simplemente leerla, estudiarla, es usarla. Y como decía Ibelia,
para comenzar a usar esa palabra tiene que haber el abono, que es la fe, creerla. Luego, cuando yo creo esa palabra, yo comienzo a proclamarla. A usarla, dice, a usar la palabra de verdad. Mire, la palabra, hay quienes la utilizan, lamentablemente, y tenemos que reconocerlo, que la utilizan para traer ganancias deshonestas. La utilizan para sacar provecho. La utilizan para contender. Pero aquí Dios nos está diciendo, usa bien la palabra de Dios. ¿Y qué es usar bien la palabra de Dios? ¿Sabe? Yo debo estudiarla. Y cuando yo estudio la palabra, yo sé que si hay un momento en mi vida, por decir que yo siento soledad, en la palabra yo voy a encontrar un pasaje de consuelo. Porque si yo en un momento de mi vida siento soledad, a mí la palabra me dice, aunque padre y madre te dejaren, con todo Dios te recogerá. ¿Sabe? Eso es usar la palabra. Que si yo, es que como lo decíamos antes, si hay una enfermedad, hay una palabra para encontrar la enfermedad. El espíritu de Dios es el que inspira la palabra de Dios. Y ese mismo espíritu, cuando yo hago efectiva, cuando yo creo esta palabra en mi vida, el espíritu mismo que la inspiró, la hace viva en mi vida. Yo una vez escuché que la Biblia es el único libro que se lee con el autor presente y el autor es el Espíritu Santo. Y cuando nosotros tenemos a Jesús en el corazón, tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que esta palabra es real. Entonces, cuando hay en mi vida ciertas circunstancias y yo voy a la palabra, ese espíritu de vida transforma esa circunstancia en mi vida a través de la palabra en aquello que trae refrigerio a mi vida, en aquello que puede cambiar la circunstancia. Y vemos ahí el poder de creación en nuestra vida de la palabra. Mire, a veces no solo tenemos, la palabra tiene el poder de crear en el mundo espiritual y por ende se va a ver en el mundo material. A veces necesitamos un milagro físico y esta palabra produce en nosotros ese milagro físico que necesitamos, ese milagro emocional que necesitamos, es el milagro incluso financiero que podemos necesitar. La palabra de Dios, usándola con verdad, usándola con bien, usándola para darle gloria a Dios, creyendo no solamente que será efectiva, sino que también me va a juzgar. La palabra de Dios, Isbelia comenzaba con un pasaje que decía que es viva y eficaz y más cortante que toda espada. ¿Sabes? Porque la palabra es como una bala espiritual. Donde tú la lances, ella va a dar. O sea, ella va a pegar en el blanco al que tú la lances. Y esa palabra, como decía, como una flecha, más bien es como una flecha, cuando la lanza, ella rompe por todas las circunstancias que estamos pasando y da, o sea, hasta que llega al punto en que es absorbida por la tierra, el corazón, y comienza con la fe a germinar y a producir el fruto por el cual enviamos la palabra. Si yo envié en un momento de soledad, envié la palabra y dice, Señor, tu palabra me dice que aunque mi padre y madre me dejaren, con todo tú me recogerás. Cuando esa palabra penetra en mi corazón, esa palabra comienza a traer consuelo, comienza a traer una sanidad a mi alma. Y esto es, amigo oyente, te invitamos a que degustes la palabra de Dios para que tú conozcas los tesoros que hay en este manual y verás cómo tu vida va a ser transformada. La palabra del Señor dice que la palabra que es Jesús, descubre siempre nuestra condición. Y yo quiero leer y retomar nuevamente ese versículo, Mari, que está en el libro de Hebreos, capítulo 4, vamos a leer versículos del 11 al 13. Dice la palabra del Señor: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra del Señor. La palabra del Señor es viva y es eficaz. Pero yo quiero hacer un paréntesis aquí y referirme a algo. El día del Señor está cerca. El día del Señor vendrá. Y quiero recordarles que la Biblia dice que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Ellos generalmente nos van a preguntar, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Ustedes no han escuchado, no les han hecho esta pregunta, que siempre dice, bueno, pero ustedes constantemente andan diciendo que Jesús vendrá y todavía es la hora y Jesús no ha venido. Desde tiempos antiguos, desde nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Y la palabra del Señor dice en el libro de Segunda de Pedro, versículo del 3 al 5, vamos a leer del 3 al 5, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Qué bello pasaje para que nosotros podamos aprender que no nos podemos olvidar que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos y la tierra y los hizo por una orden, por la orden de su palabra. Y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego él usó el agua para destruir el mundo, ese mundo antiguo, a través de un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados en este momento, están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Hoy nosotros queremos llevarte, amado oyente, amado suscriptor, amado miembro de la Iglesia Jesucristo, el Tabernáculo Viviente, a que vivas la palabra del Señor, a que Dios viva en ti de una manera real y verdadera, a que esta palabra tú la atesores en tu corazón, a que tú coloques la palabra del Señor en todo tiempo y medites en ella, como lo estaba diciendo Maribel. Esta palabra que no solamente basta con leerla, sino que hay que atesorarla en el corazón, hay que creerla, hay que meditar en ella de día y de noche, para que ella pueda ser viva y eficaz en nosotros. La palabra, esa palabra que es espada de doble filo que entra y parte tu alma de tu espíritu, pero que también tiene el poder de discernir lo que tienes tú en tus pensamientos y aún lo que hay en tu corazón. No permitas que cuando venga el Señor estés lejos de la palabra, que la palabra sea para ti lámpara a tus pies y lumbrera en medio de tu camino, porque la palabra te purifica, la palabra te santifica. La palabra del Señor, un día Jesús oró al Padre y le dijo, Padre, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Que la santidad de Dios esté en ti a través del conocimiento de su palabra. Así es, Hiperia. Mira, ahí ahí mismo en el capítulo que tú estabas leyendo, el verso 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura,
la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Sabes qué nos está diciendo Dios? Tengan por cierto que esto tiene cumplimiento. Amén. Espérenlo, dice, y estad atentos a ella como una antorcha que arde en la oscuridad. ¿Sabe? Es la palabra en este momento de oscuridad que estamos viviendo, es la palabra una antorcha. Porque si yo voy a la palabra y yo veo que todo lo que está sucediendo aquí está escrito, yo dice, Dios, definitivamente esto es verdad y yo tengo que estar más atento a lo que esto dice. Cuando tú decías algo que el cielo y la tierra que fueron formados al principio por la palabra y que por esa misma palabra al final van a ser destruidos. Y que fue el verso con el que comenzamos este programa en Mateo 24:35. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y mira que en ese mismo capítulo hay una descripción muy real de lo que vivimos en estos momentos. Y si quieres, amigo o escucha, léete ese capítulo, Mateo 24, y te darás cuenta lo certera y efectiva que es esta palabra. Te darás cuenta, compara lo que dice esta palabra con lo que estamos viviendo hoy, te darás cuenta que ni una jota, como dice la misma palabra, ni una jota de esta palabra va a pasar. Y acabamos de leer, tenemos la palabra profética más segura, porque así como tenemos la seguridad de que lo que estamos viviendo ya está escrito, yo también tengo en mi corazón la seguridad de que aquello que no he visto vendrá. ¿Y qué es aquello que no he visto? La segunda venida de mi Señor, como decía Ibelia. Muchos nos cuestionan eso, creo que a todo creyente nos cuestionan eso, que ver, pero ¿desde cuándo lo estás diciendo y nada? Pues yo tengo, porque así como tengo la certeza de lo que estoy viendo hoy es verdad porque la palabra lo dice, así tengo la certeza de que lo que todavía no he visto, que es a mi Señor, así va a suceder. Él vendrá por su iglesia y vendrá muy, muy pronto, muy pronto. Amado, escucha, atrévete a creerle a Dios, atrévete a entregarle tu corazón, porque su llegada, la profecía más segura que te estamos hablando va a llegar, va a cumplirse. Cielo y tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Vamos a ver a nuestro Señor y su llegada es inminente y muy, muy, muy cercana. Mari, la palabra de Dios, la profecía más grande que hay sobre la tierra, porque viene directamente de la boca de Dios. Pero esta palabra no tiene absolutamente validez si en la persona no hay un ingrediente fundamental, y es la fe, ¿sí? Porque la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Estamos diciendo, Cristo vendrá, pero la realidad es que si tú no lo crees, no lo vas a esperar, ¿sí? Y yo quiero referirme, Mari, al pasaje que está en el libro de Hebreos, capítulo 11, que nos habla específicamente de la fe, ¿sí? Allí está prácticamente la galería de todas aquellas personas que creyeron. Y dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Grandes ejemplos de la fe nos habla en este pasaje. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de que las cosas que no podemos ver van a suceder. Por la fe de la gente, nosotros podemos gozar de una buena reputación. Cuando yo creo esa palabra me da a mí la certeza de que lo que estoy diciendo, lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, tiene fruto. Entonces, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de una cosa visible, vino de algo invisible. Yo pongo el ejemplo como, por ejemplo, yo coloco el siguiente ejemplo. Los hombres para crear siempre necesitan de una materia prima. Por decir algo, el orfebre
necesita del oro para crear una bella joya. El carpintero necesita de la madera para crear un mueble. El zapatero necesita del cuero para crear unos zapatos. La palabra del Señor me dice que Dios no es hombre, Dios es espíritu, porque acuérdense que Él nos dijo que Dios es espíritu. Por eso, todos los que le adoran debemos de hacerlo siempre en espíritu y en verdad. El poder de Dios radica en qué entonces para crear, radica en su palabra, la cual Él hizo todas las cosas de lo que no se veía. Todas esas cosas que nosotros vemos hoy, las físicas y aún las que no se ven, Mari. Porque nosotros podemos ver, como tú lo decías, se materializan. Las cosas físicas, nosotros podemos ver el cielo, podemos ver el sol, la luna, las estrellas, los árboles. Podemos, aunque no lo veamos, podemos sentir el aire, pero también podemos ver las cosas espirituales. Lo que no vemos, los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines. Todo eso ha sido creado y son reales y son verdaderos, porque fueron creados por el poder de la palabra del Señor, para el Señor. La palabra, en tu boca está la palabra. En tu boca la palabra tiene poder de vida o tiene poder de muerte. Que esta palabra que el Señor nos ha entregado, que está consignada en un libro que se llama la Biblia, sea para ti todos los días el libro de consulta, sea para ti todos los días la brújula que conduce tu vida, porque con ella tienes el poder de la vida y de la muerte, el poder para transformar lo malo en bueno, para transformar el odio en amor, para transformar la escasez en abundancia, con el poder de la palabra. Ahí radica el poder de Dios, en el poder de su palabra. Sí, Belia, tú dices algo ahora, dice, Dios no es un hombre. Y la misma palabra dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que en él no hay variación. Lo que dice su palabra, eso es, ¿sabe? Dios es tan fiel a su palabra que él mismo se somete a ella. Dios es tan fiel a su palabra que el mismo Dios se somete a ella. Y yo les pongo un ejemplo. Dios no es un Dios que se mueve por emociones ni sentimientos. Si así fuera, un niño no se muriera de hambre. Pero lo vemos. ¿Por qué? Porque Dios se mueve por principios y no por sentimientos ni emociones. ¿Y cuáles son los principios de Dios? Su palabra escrita. Eso es. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dio una palabra y él mismo es el primero que se sujeta a ella. Y respecto a lo que tú decías de que el ingrediente fundamental para la palabra, que esa palabra tenga ese poder de dar ese fruto por el cual la enviamos, dice en Romanos 10:17, dice que así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, la palabra y la fe no pueden estar separadas. La una se alimenta con la otra. Es un círculo. O sea, la misma palabra alimenta mi fe y mi fe produce ese fruto en la palabra que estoy usando, en la palabra que estoy proclamando. Qué bello esto. No podemos estar separados de la palabra. Yo no puedo decir que tengo fe y no conozco la palabra de Dios. Así o por lo menos si es fe, no es en Dios, porque lo que me da el conocimiento de Dios es su palabra. Entonces, yo no puedo decir que tengo fe en Dios y no conozco su palabra o no creo su palabra, porque es contradictorio. ¿Ibas a decir algo, Ibel? Sí, Mari, que nunca se nos olvide que la palabra es Cristo, porque la palabra del Señor nos enseña en el libro de Juan, en el capítulo 1, del versículo 1 al 3, que en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él es la palabra, Cristo es la palabra. Existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Cristo y nada fue creado sin Él, sin Cristo. Y quiero finalizar, Mari, recordando el versículo que el Señor nos entregó a nosotros para este bello ministerio de Jesucristo, el tabernáculo viviente, donde dice en el libro de Juan capítulo 1, versículo 14, dice que la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros
estaba lleno de fidelidad, estaba lleno de amor inagotable. En él hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre, porque así dice la palabra. Dice la palabra del Señor que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que el amor inagotable de Dios a través de su Hijo te llene, que la fidelidad del Señor te llene, para que puedas ver la gloria del único Hijo del Padre, que es Cristo, Jesucristo, el tabernáculo viviente. Ese que se hizo hombre y vino a habitar en ti y vino a habitar en mí. Y ahora está en medio de nosotros. Y está en medio de nosotros a través de la palabra de Dios. Así es, Isbelia. Así es. Jesucristo es el eje de nuestra vida. Jesucristo es la palabra, Jesucristo es Dios, Jesucristo es todo. Es nuestra salvación, es nuestra esperanza, es a quien esperamos y es el único que puede transformar nuestras vidas, el único que puede llenar nuestras vidas completamente, el único que puede llevarnos al Padre. No hay más, solo Jesucristo. Solo Jesucristo es el camino. Damos gracias a Dios por este momento. Vamos a orar para despedirnos, esperando con agrado, con ansias, en la próxima semana para estar con ustedes compartiendo nuevamente de lo que Dios nos da. Bendito Dios y amado Rey, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este momento. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has enseñado. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Padre mío, que tú nos has dejado. Padre, que llamamos comúnmente, Padre mío, Antiguo y Nuevo Testamento. Y esos son en nuestras vidas, Señor. Un testamento, Padre mío, lleno de riquezas, Dios. Un testamento, Padre mío, lleno de sanidad, lleno de bendición, Señor. Lleno, Padre Celestial, de corrección, de disciplina. Padre mío, lleno, Padre Celestial, de vida, de bondad, Padre Santo. Lleno de tu Espíritu, Padre Santo. Padre, gracias. Gracias por esa palabra, Dios. Gracias, Señor, por esa riqueza que nos has dejado, Padre mío. Padre, gracias. Gracias por el privilegio, Padre mío, que aún tenemos, Señor, de poder estudiarla, de poder, Padre mío, leerla, de poder aplicarla a nuestras vidas, de poder proclamarla con libertad aún, Señor. Padre, gracias. Gracias, mi Rey amado. Te pedimos, Padre, Señor, que esta palabra penetre, Padre mío, así como ella misma nos enseña, hasta el corazón, los tuétanos, los huesos, Padre mío, de cada persona a la que ha de llegar. Padre, te doy gracias por cada persona que ha escuchado esta palabra y que ha de escucharla, Señor. Padre, bendecimos sus vidas, bendecimos, Señor, su familia. Te pedimos, Padre, que la guarde, Señor, y que esta semilla, Padre mío, que ha sido lanzada hoy, produzca en ello, Padre mío, un fruto, Señor, al 100%. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, mis queridos oyentes, mis queridos suscriptores, les queremos dar gracias a todos los que se siguen uniendo todos los días a esta transmisión del Ministerio Evangelístico Jesucristo, el Tabernáculo Viviente. Y como siempre, les extendemos la invitación para que se unan todos los miércoles a las 3 de la tarde, donde subiremos un nuevo video, donde continuaremos compartiendo con ustedes la palabra de Dios y especialmente el plan de redención, el plan de salvación que solamente puede ser dado a través de Jesucristo, el tabernáculo viviente. Nunca se te olvide que Él es la verdad y la vida, Él es la luz del mundo, Él es la puerta por la cual puedes entrar, donde entran todas las ovejas para obtener salvación. Él es tu buen pastor y en la palabra del Señor lo vas a encontrar. Esta palabra que hoy ha sido estudiada a través de este ministerio va a dar un fruto muy hermoso en ti. Si aún no te congregas, acércate a una iglesia de sana doctrina, donde prediquen la palabra del Señor, donde te prediquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Te invitamos para que te suscribas a los canales de YouTube, de Facebook. Dale un me gusta a este video si te ayudó a transformar tu vida, si encontraste en él delicias para seguir enamorándote allí de la mano del Señor. También, si no te congregas, si estás en Sincelejo y aún no te congregas, te esperamos todos los domingos a las 4 de la tarde en la Iglesia Cristiana Jesucristo, el Tabernáculo Viviente, que se encuentra ubicada en uno de los salones del Hotel Panorama.
en el centro de Sincelejo. Al final del video vas a encontrar las direcciones de nuestras redes sociales. Para nosotros es un gozo siempre leer tus comentarios y lo más importante, saber de tus propias experiencias personales con Jesús, el tabernáculo viviente. Te deseamos, como siempre, un feliz resto del día, una feliz semana y muchas, pero muchas bendiciones. Recuerda, la palabra de Dios, lámpara a tus pies y lumbrera en tu camino. Bendiciones.